2016, el año más caluroso que jamás se haya registrado. Mientras algunos países sintieron la amenaza directa del cambio climático, el Acuerdo de París se convirtió en el tratado de la ONU que más rápido ha entrado en vigor en la historia. 2016, otro año más de desafíos para la ONU, con el conflicto de Siria en su 6º año, un Consejo de Seguridad polarizado y otros conflictos prolongados. La ONU trató de aliviar la difícil situación de los refugiados y los que quedaron atrás. A fines de año, 250.000 de personas seguían atrapadas en Alepo, mientras que las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados bombardeaban fortalezas rebeldes. Las conversaciones de paz no conducían a ninguna parte, ni siquiera a una pausa humanitaria en medio de los bombardeos. El Programa Mundial de Alimentos y sus asociados enviaron suministros a más de 4 millones de personas dentro de Siria, incluso a zonas de difícil acceso. Un estimado de 100.000 niños todavía viven en la ciudad, donde ir a la escuela puede ser una experiencia traumática. En la apertura de la Asamblea General, el secretario general Ban Ki-moon responsabilizó a los Estados miembros por la tragedia. Powerful patrons that keep feeding the war machine also have blood on their hands. Present in this hall today are representatives of governments that have ignored, facilitated, funded, participated in, or even planned and carried out atrocities inflicted by all sides of Syrian conflict against Syrian civilians. El Consejo de Seguridad se mantuvo paralizado. Un veto tras otro bloqueó cada resolución que se proponía para poner fin a la guerra. Russia has vetoed time and again to prevent the Security Council from finding the unity necessary to end this war. And so I ask again, Mr. President, what will it take? Embajador ruso Vitaly Churkin. Если западные коллеги действительно так обеспокоены положением мирных жителей Восточного Алеппо, да и всей Сирии, то в первую очередь им надо предпринять реальные практические шаги, прекратить поддерживать террористов и снять односторонние санкции. En Alepo y otros lugares, hasta los hospitales se convirtieron en blanco de los bombardeos indiscriminados. Joan Liu es la jefa de Médicos Sin Fronteras. Make your resolution operational. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. A mediados de diciembre se levantó el sitio en Alepo, cuando el ejército sirio detuvo el bombardeo y los insurgentes acordaron retirarse. Finalmente se alcanzó en el Consejo de Seguridad un acuerdo sobre Alepo y se adoptó una resolución para proteger a los civiles evacuados de la ciudad en ruinas, con la presencia de observadores de la ONU para protegerlos. Las imágenes en Irak fueron similares. Las fuerzas gubernamentales luchan por expulsar a los militantes de ISIS de su último bastión en Mosul. 500.000 de civiles en la ciudad se enfrentan a bombardeos y a una grave escasez de agua. Miles pudieron escapar, buscando refugio en medio de temperaturas heladas. La Agencia de la ONU para los Refugiados estableció 6 campamentos adicionales en el desierto, preparándose para una nueva y masiva ola de desplazamientos. La crisis de refugiados definió el año. Más de 65 millones de personas abandonaron sus hogares, 5 millones más que el año pasado. La mayoría huyó de la guerra y el terror. Otros escaparon de la carencia económica o del cambio climático. Los traficantes amontonaron a los refugiados en sus barcos para cruzar el Mediterráneo. En el intento, más de 4.500 de ellos perdieron la vida este año. Mientras algunos en Europa y Estados Unidos mostraban signos de ansiedad y xenofobia, los ciudadanos y las comunidades de muchos países acudieron al rescate de los refugiados y les ofrecieron una cálida bienvenida. En Viena se abrió un restaurante donde los lugareños y los refugiados cocinaron juntos y aprendieron los unos de los otros. Se construyeron puentes en vez de muros. Por primera vez, los refugiados participaron en unos Juegos Olímpicos con su propio equipo. Un año atrás, Yusra Mardini puso a salvo un barco que se hundía. En los Juegos compitió en natación de estilo libre. En septiembre, habló ante una cumbre de refugiados que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York. I want to help change people's perceptions of what a refugee is. For everyone to understand, it is not a choice to flee from your home.
and that refugees are normal people who can achieve great things if given the opportunity. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. This crisis is a test of our common humanity. Whether we give in to suspicion and fear and build walls, or whether we see ourselves in another. A nivel mundial, más de 128 millones de personas están afectadas por conflictos, desplazamientos y desastres naturales. La primera cumbre humanitaria en Estambul se centró en las vulnerabilidades crónicas e instó a pasar de la entrega de asistencia a poner fin a las necesidades. Tomando en cuenta la actualidad, la ONU solicitó una cifra récord de $22.000 millones para sus operaciones humanitarias en 2017 para ayudar a 93 millones de personas en 33 países. Stephen O'Brien es el coordinador de asistencia humanitaria de la ONU. More and more people are trapped in a cycle of vulnerability and need. Protracted conflicts last longer, sometimes decades, as political solutions are nowhere to be found. Nigeria fue la sede de la mayor crisis humanitaria en África. Una combinación de sequía y ataques terroristas de Boko Haram provocó una grave escasez de alimentos, lo que llevó a la agencia humanitaria de la ONU a hacer un llamamiento de emergencia por $1.000 millones. Más de 100.000 niños son tratados por los programas de alimentación terapéutica de UNICEF. El bebé Umara llegó con desnutrición aguda después de 3 semanas de alimentarse con una pasta de cacahuate alta en calorías. Nuevamente ríe y juega. Yemen, un país destruido por la guerra, también se está quedando sin comida. Millones de personas mueren de hambre, especialmente en zonas remotas. El Programa Mundial de Alimentos tuvo que dividir las raciones para llegar cada mes a 6 millones de personas, pero los recursos comienzan a agotarse. Mientras tanto, el enviado de la ONU para ese país continúa sus intentos por unificar a las distintas facciones del conflicto. En Sudán del Sur, los homicidios motivados por razones étnicas, el discurso de odio y la incitación a la violencia generaron una gran preocupación por el futuro de ese país. Adama Dieng es el asesor especial del secretario general para la prevención del genocidio. Conversation with all actors have confirmed that what began as a political conflict has transformed into what could become an outright ethnic war. Más de 1 millón de personas han huido a los países vecinos. Unas 200.000 han encontrado refugio en las bases de mantenimiento de paz de la ONU. Las mujeres y los niños sufren las consecuencias. La violación se utiliza a menudo como un arma de guerra. Zainab Bangura es la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos. Sexual violence is still the only crime that stigmatizes the victim rather than the perpetrator. Dado que la explotación sexual continuó afectando la reputación de los cascos azules, se avanzó en la adopción de iniciativas clave, como el establecimiento de cortes marciales in situ y la creación de un fondo de asistencia a las víctimas. La misión de la ONU en Mali reportó la mayor cantidad de bajas en todas las misiones desplegadas. En su esfuerzo por garantizar la seguridad de los civiles e identificar los escondites de los terroristas, más de 30 de sus cascos azules fueron asesinados este año, una cifra superior a la de cualquier otra misión de paz de la ONU. We're trying to grab the terrorists, we're trying to get to them before they're getting to us. And of course, by being more proactive, we're also taking more risk. La Corte Penal Internacional, la CPI, condenó a 9 años de prisión a un excombatiente maliense por la destrucción de santuarios históricos en Timbuktu. Por primera vez, la destrucción cultural fue considerada un crimen de guerra. Mientras tanto, el apoyo a la CPI comenzó a desmoronarse. Algunos Estados miembros decidieron retirarse, acusando a la Corte de parcialidad contra África. Durante el año hubo evidencia sísmica de 2 ensayos nucleares realizados por la República Popular Democrática de Corea. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU votó unánimemente una resolución con sanciones más duras para ese país. Habla la embajadora de los Estados Unidos, Samantha Power. The door remains open for the DPRK to choose a different path, to choose the path of negotiations toward complete, verifiable and irreversible denuclearization. En Myanmar, el ejército fue acusado de violencia a gran escala contra miembros de la minoría musulmana rohingya. Ante la posibilidad de una crisis humanitaria, 20.000 personas huyeron a la vecina Bangladesh. La relatora de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar es Yanghee Lee.
There are more than 1 million Rohingya Muslims in Myanmar, deprived of some of their most fundamental rights. This is 1 million too many. Sin dudas, uno de los acontecimientos más importantes en Latinoamérica y el Caribe fue el avance del proceso de paz de Colombia, después de 50 años de un conflicto que dejó 200.000 muertos y 5 millones de desplazados. Juan Manuel Santos Calderón es el presidente de Colombia. La guerra en Colombia ha terminado. Es la primera vez que se colocan a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, fue entregado al Consejo de Seguridad y firmado en medio de la celebración y lágrimas de alegría en Cartagena. ¡Viva la paz! ¡Viva la Colombia! En un giro inesperado, días después, los colombianos rechazaban el acuerdo de paz en un plebiscito por el más mínimo margen, en un resultado que envió a todas las partes de vuelta a la mesa de negociaciones. Finalmente se alcanzó un nuevo acuerdo que fue ratificado y comenzó el arduo trabajo de su aplicación. Una misión de la ONU fue desplegada en Colombia para verificar el alto al fuego y la destrucción de municiones, y los rebeldes finalmente podrán dejar sus escondites y prepararse para una vida sin armas. Entre tanto, la sufrida nación haitiana fue golpeada por un nuevo desastre natural. El huracán Matthew mató a más de 600 personas y arrasó con una parte del país. El cólera se propagó rápidamente cuando las aguas residuales se mezclaron con las de las inundaciones y la ONU se movilizó para enviar ayuda. En diciembre, Ban Ki-moon se disculpó por el papel de la ONU al no detener la epidemia de cólera de 2010. On behalf of the United Nations, I want to say very clearly, we apologize to the Haitian people. We simply did not do enough with regard to the cholera outbreak and its spread in Haiti. We are profoundly sorry for our role. Un plan de $400 millones propuesto por Naciones Unidas tiene dos componentes: mejorar la infraestructura y el tratamiento del cólera, así como apoyar las comunidades afectadas por el brote. En un año de calor récord, los Estados miembros impulsaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático y entró en vigor a una velocidad sin precedentes. 175 países firmaron y se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius. Casi un centenar de países que representan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero ratificaron el acuerdo en noviembre. Haciendo caso omiso a los que niegan el cambio climático, Ban Ki-moon mantuvo la presión y la persuasión para poner en vigor el tratado. En otro movimiento histórico, los gobiernos y la industria representados en el plenario de la Agencia de Aviación de la ONU, la OASI, acordaron un plan para controlar las emisiones de dióxido de carbono de la aviación internacional. Las medidas incluyen mejoras técnicas y avances en la producción y uso de combustibles sostenibles. A mediados de año, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus embajadores, los osos panda, Chichi y Dian, cumplieron un año. Chichi Dian en chino significa momento inicial en el viaje para acabar con la pobreza y el hambre para 2030. Forrest Whitaker es embajador de buena voluntad. We have set for ourselves 17 ambitious goals. If we are to achieve them, this has to be an international movement, a coming together of people, a rallying around a common cause on a scale that we have never witnessed before in our history. Un estudio del Banco Mundial concluyó que debido a una combinación de crecimiento económico y buenas políticas sociales, más de 70 millones de personas han salido de la pobreza desde el año 2000. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se convirtió en una realidad hace 10 años y ha impulsado avances significativos en la inclusión y el empoderamiento. El mensajero de la paz de la ONU e ícono musical, Stevie Wonder. Leaders must lead and citizens must act to eradicate hatred and bigotry of any kind everywhere so that we can be a united people of the world.
Mientras las Naciones Unidas lamentaban el fallecimiento del ex secretario general Boutros Boutros-Ghali, Ban Ki-moon arribó a su 10º y último año realizando lo que algunos llaman el trabajo más imposible del mundo. En un momento de unidad, todos los miembros del Consejo de Seguridad coincidieron en proponer a Antonio Guterres como el próximo secretario general de la ONU. En sus 10 años como alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha podido ver las necesidades y desafíos que enfrenta el mundo. Our duty to the peoples we serve is to work together to move from fear of each other to trust in each other. Trust in the values that bind us, and trust in the institutions that serve and protect us.